Pues nada, daros la bienvenida a la sesión de retorno de la Ley de Cooperación Internacional y Desarrollo Sostenible de Aragón. Como ya recordaréis, empezamos este proceso con una sesión informativa que se hizo el 8 de septiembre, en el que nos reunimos 36 personas para que nos presentaran desde la Dirección General de Cooperación este borrador de anteproyecto de ley. Tuvimos 3 talleres, ya nos acordamos todos que iban a ser 2 talleres, pero reajustamos por los problemas que hubo en el primer taller, reajustamos los talleres, incorporamos un taller más y cambiamos un poco lo que fue el diseño de los mismos y tuvimos abierto el editor ciudadano hasta el 26 de septiembre. Una vez recogidas todas las aportaciones y elevadas a definitivas las actas de los talleres, pasamos todo el trabajo a la Dirección General de Cooperación para que valorara todas las aportaciones que se habían realizado y que ahora Natalia, la directora general, nos hará el resumen de todas aquellas que se han admitido, que no se han admitido parcialmente y la motivación de las mismas a grandes rasgos. Os informo que tenemos publicado ya en el portal, lo acabo de colgar hace un cuarto de hora, el texto que ha quedado resultante tras este proceso de participación y tenéis también colgado en un PDF las aportaciones con las valoraciones de las mismas y en formato Excel también para que vosotros podáis trabajarlas como, os podéis descargar la Excel y trabajarlas como consideréis oportuno. Colgaremos también, pero lo colgaré a posteriori, un documento resumen del proceso donde están también la evaluación y las críticas al mismo, que han sido importantes y que por supuesto las tendremos en consideración. Paso la palabra a Natalia para que nos cuente qué ha pasado con todas vuestras aportaciones. Adelante, Natalia, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Susana, y bueno, al resto de compañeros y compañeras de Participación Ciudadana. Perdonar un poco, la voz que llevo es muy desagradable, pero es que estoy un poco enfriada, ¿vale? Entonces espero que se me entienda bien. Bueno, decía que gracias a los compañeros y compañeras de participación y también a Atelier de Ideas, con quienes llevamos ya tiempo trabajando en los procesos de participación, y por supuesto a las compañeras del servicio de cooperación, impulsamos este proceso de participación porque era un compromiso trabajar una nueva ley de cooperación aragonesa. La vigente tenía ya una trayectoria importante y una revisión, bueno, pues cada X tiempo siempre es pertinente y necesario. Como ha dicho Susana, se abre un proceso de participación donde pues se crean unos espacios de trabajo presenciales y también online. Quiero agradecer, como no puede ser de otro modo, a todas las personas que han trabajado en estos espacios, porque al final es una carga de trabajo muy importante. Decía Susana el título original de la ley ya no se llama así, se llama Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, que era una aportación que se aprobó, o sea que la ley tiene un nuevo nombre. Y bueno, por hacer un resumen a grandes rasgos del proceso de participación en lo que a aportaciones se refiere, como bien decía la compañera, está la tabla con todas las aportaciones respondidas una a una, y en el borrador que se ha colgado de la nueva ley, las aportaciones se han incorporado en color morado, para que fuese más fácil que pudieseis verlas reflejadas. Lo digo porque si hay alguna aportación que no ha quedado bien reflejada, nos lo hagáis saber también, porque en principio se ha hecho el volcado sobre el documento Word en otro color para que sea más sencillo identificar los cambios en el borrador. Con relación al total de aportaciones, recibimos 351 aportaciones al proceso de participación, tanto de los talleres presenciales como online, de las cuales 241 se han aprobado en su totalidad, que es un 69%, 31 se han aceptado parcialmente, que es un 9%, y 79 no se han aceptado, que es un 23%. Con relación a las que no se han aceptado, fundamentalmente ha sido por 2 motivos. El primero, por una cuestión de técnica legislativa, son las minoritarias, pero es una cuestión de que una ley autonómica no puede colisionar con una ley estatal. Pongo un ejemplo para que se pueda entender.
en una ley autonómica no podemos cambiar las competencias que hay en una ley orgánica en materia universitaria. Por ejemplo, son competencias que vienen muy tasadas en materia de educación, de universidad, y eso no lo podemos cambiar en una ley autonómica. Entonces, bueno, son muy poquitas las que tienen esta circunstancia, pero veréis que en este caso nos han podido aceptar. Y el grueso de las que no se han aceptado es fundamentalmente porque se ha aceptado otra que se consideraba que tenía una redacción mejor. Es decir, si había dos aportaciones, bueno, había muchas que eran iguales, pero si había dos aportaciones distintas a un mismo artículo, se ha priorizado la que considerábamos que mejoraba más la redacción o, en el caso de los talleres presenciales, la que pudiera tener más consenso en el debate, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, el grueso de las que no se han aceptado es por eso. Las que se han aceptado parcialmente es porque se ha buscado redacciones intermedias o redacciones alternativas que mantuviesen un poco la filosofía y la esencia de lo que se quería decir, pero bueno, pues ajustándola a un lenguaje más técnico, más jurídico o al propio ámbito competencial. Y con relación a, bueno, las aceptadas se han aceptado en su totalidad y no hay mucho tampoco que decir al respecto. Y con relación a los cambios significativos que todo este proceso tiene en la ley, pues cambia el título de la ley, como digo, el nombre, perdón, de la ley, como digo, que pasa a denominarse Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Y voy a ir un poquito haciendo el resumen de acuerdo a la estructura de la ley. En la exposición de motivos nos hicieron una aportación que era una exposición de motivos nueva. En este caso, finalmente, se ha optado por aceptarla en su totalidad, o sea, hemos incorporado toda la redacción alternativa que nos propusieron, pero sí que es verdad que probablemente tendremos que incorporar, porque no se incorporaba en esa redacción, el resumen de la estructura de la ley, que es algo que tiene que aparecer en una exposición de motivos. Entonces, en el borrador que vais a ver colgado en participación no está, solo está el texto alternativo que se propuso a través de la plataforma online, pero probablemente no, en el que tengamos que mandar a servicios jurídicos y al Parlamento tendremos que incorporar un resumen de la estructura de la ley, porque se tiene que incorporar, no por otra cosa. Con relación al ámbito de aplicación, había muchas aportaciones que incidían en especificar cuáles eran todos los ámbitos de aplicación de la ley. Entonces, se ha especificado que es una ley que compete Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales y entidades locales y universidades. O sea, se ha especificado como tal. Tuvimos mucho debate y lo hablamos también con las ONGD sobre el término para definir países del sur, países en vías de desarrollo. Fue un tema que tuvimos que debatir porque, bueno, cuando la ley se envía a todos los departamentos del Gobierno de Aragón, que es algo que hay que hacer, lo que nos preguntaron que qué eran países del sur, si eran Italia, Grecia, España, qué se entendía por desarrollo, porque son términos que se utilizan en otros muchos ámbitos. Entonces, finalmente hemos optado por países del sur global, pero también decimos con honestidad que esta ley tiene que ir a servicios jurídicos y que no sabemos si se nos puede poner algún reparo con la terminología, ¿vale? En principio nuestra apuesta ha sido esa y la defenderemos, pero tiene que pasar por servicios jurídicos todavía. También se nos instaba a diferenciar entre instrumentos y programas y se ha modificado y se han creado 2 articulados al respecto. También se incidía en que la ley se reflejase en los porcentajes mínimos de ayuda oficial al desarrollo en algunos aspectos como ayuda humanitaria o educación para el desarrollo y la ciudadanía global. También se han incorporado los que en principio ya están, un 10% al menos como mínimo. Se ha eliminado el artículo 9 en su totalidad, que era el que fijaba el tema de las prioridades, porque se entendió en el debate y fue recurrente también en las aportaciones, que era las prioridades geográficas, sectoriales y transversales, se entendía que era objeto de debate de los planes directores y que luego se tenía que materializar en los planes anuales. Se ha reforzado el papel del Consejo Aragonés de la Cooperación para el Desarrollo Sostenible, siendo un espacio de, bueno, pues de coordinación, también el foro que aprueba los planes anuales y también como un espacio de seguimiento y supervisión de las políticas públicas en la materia.
La Comisión Interdepartamental de la Cooperación a partir de ahora también incorporará todo lo relacionado con la coherencia de políticas públicas, y el Comité Autonómico de Emergencias se ha modificado la redacción para que sea concordante con lo que se acordó en el grupo de trabajo que se creó al respecto. Por tanto, en el caso del comité prácticamente se modifica toda la redacción. Se suprime el artículo sobre el Fondo Local de Solidaridad y se hace una referencia en el artículo 27, que es el relativo a las entidades locales, como la existencia de la posibilidad de que las entidades locales y sus plataformas, federaciones, modelo organizativo, pues puedan impulsar espacios de coordinación al respecto. En el caso de los recursos económicos y humanos se refleja el compromiso del 0,7 en 2030 y el suelo del 0,2%. A partir de 2030 la consolidación del porcentaje tal y como se establecía. Inicialmente en la ley se hablaba del 0,7, pero se ha optado por la redacción que salió en el proceso de participación. Por tanto, en ese caso también se ha modificado prácticamente en su totalidad. Con relación a la justificación, hemos incorporado todas aquellas medidas que la norma y la legislación nos permitían para que fuese lo más favorable posible, y también la posibilidad de las bianualidades y plurianualidades para la consolidación de los proyectos de cooperación. Se refleja las entidades locales como un agente de la cooperación con competencias para poder realizarla, y también el papel de las ONGs como principales protagonistas de esta política pública. Se crea la Mesa Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, y dos nuevas disposiciones adicionales, una que en previsión de una posible modificación de la Ley de Simplificación Administrativa, y otra en previsión de la posibilidad de crear una agencia aragonesa de cooperación para el desarrollo. No he entrado en muchísimas aportaciones que se hicieron sobre contenidos, filosofía, descripción de conceptos, pero obviamente todo lo que tiene que ver con los principios, los objetivos, los enfoques prioritarios y los agentes de la cooperación, se propusieron descripciones y redacciones alternativas a las de la ley, y en este caso prácticamente se han aceptado todas las que se propusieron. En el borrador en la ley lo que no se ha incorporado todavía es la revisión con lenguaje inclusivo, pero cuando se mande a servicios jurídicos y a los pasos que tenemos que dar ahora, estará ya revisada, ¿vale? Entonces, digamos que del documento que tenéis vosotras y vosotros con las modificaciones incorporadas, quedaría incorporar en la exposición de motivos la estructura de la ley y hacer la revisión con lenguaje inclusivo, salvo que reviséis las aportaciones, reviséis el documento y veáis que nos hemos dejado de incorporar algo, y lo incorporaríamos en el caso de que se hubiese aceptado como propuesta. Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna duda. No obstante, si queréis revisar el documento, podéis contactarnos en cualquier momento ante cualquier duda que pudierais tener. Pues muchas gracias, Natalia. No sé si Susana Conde, la jefa de servicio, quiere participar para explicaros un poquito cómo va a seguir ahora la tramitación de este borrador de anteproyecto de ley. Sí, gracias, Susana. Sí, os cuento un poquito. A ver, en este momento lo que tenemos es el borrador que ha salido tras el proceso participativo. Ya os comenté en la sesión anterior que decirte que nosotros, para intentar no retrasar en el tiempo pues el procedimiento, lo que hicimos pedir durante el verano todas las aportaciones a las Secretarías Generales Técnicas. Las tenemos valoradas, pero no se han incorporado todavía en el texto, ¿vale? Lo que haremos es incorporarlas, y una vez que tengamos un texto ya consensuado con todas las aportaciones, tenemos que mandarlo a Consejo Aragonés, ¿vale? Es un paso previo. Y a la vez, pues bueno, hay una serie de procedimientos administrativos que resumo muy rápido. Tenemos que preparar una serie de memorias y adaptar las memorias que ya hicimos, bueno, pues a todas las aportaciones que habéis hecho vosotros. Y también tiene que pasar por los servicios jurídicos, que ese yo creo que es el trámite, bueno, pues que se puede alargar un poquito más, porque todo lo que las incidencias que nos manifiestan los servicios jurídicos tendremos que contestarlas desde el servicio. Una vez que ya tengamos el texto completo es cuando ya irá a Consejo de Gobierno y desde allí se mandará a las Cortes. No sé si he sido muy rápida, pero yo creo que he intentado simplificar un poquito las distintas etapas que faltan.
Si tenéis alguna duda y de la parte técnica que os pueda resolver o os ha quedado un poquito claro, ya os digo. ¿Sí? ¿Estrelicia? Sí. No se está escuchando, creo que tienes el micrófono muteado. No se te oye. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, Vale. perfecto. Había tocado antes una cosa. No, perdonad, que la pregunta era para Susana, que has comentado antes que se habían colgado los documentos en la web de participación, pero no los encuentro. Entonces, Espera. en el proceso participativo, en la parte de deliberación está todo lo que hemos trabajado antes y donde pone fase de retorno no hay nada. Y si te Porque metes en retorno tampoco. tendréis que actualizarlo. Sí, Es que el problema es que a mí me gusta cargarlos con más tiempo, pero no ha podido ser. Entonces, yo sí que los veo, están puestos, pero yo vosotros también los veo, al principio no los veía, pero lo actualizáis. Exacto. Vale. Es que también. la aplicación pues la estamos mejorando continuamente y entonces hay veces que cuesta ver los documentos. Yo creo que está todo y luego se incorporaría además el documento resumen del proceso, ¿vale? Vale, Lo gracias. incorporar en PDF. Pero ahí tenéis Sí. todo, las tablas las tenéis, como os he dicho, en Excel para que las podáis trabajar. Y luego siempre se pone también en PDF, pues bueno, para que siempre esté la fotografía real, por si acaso hay algún tipo de manipulación, entre comillas, o alguien, pero vamos, pero que siempre las colgamos en los dos formatos, sobre todo para facilitar el estudio de las mismas, ¿vale? Ya las ves pues, ¿no? Vale, menos mal, qué susto. Estas cosas siempre me dan mucho susto. He cambiado de navegador y ya me han salido. Es que no lo Vale. veía y decía, ¿dónde está? Gracias. Vale, colgaremos también el vídeo de esta sesión, en que lo tengamos un poquito editado y la verdad es que por mi parte ha sido un placer conoceros y trabajar con todos vosotras porque en muchos casos no os conocía. No sé si tenéis alguna duda, pregunta para Natalia o para Susana Conde o para mí. Yo tenía una pregunta para Susana Conde en esos plazos que en ese proceso que queda ahora. Ya sé que es difícil atinar los plazos y jugársela, pero una estimación de cuándo puede ir a las Cortes o no depende tanto de vosotras. Como Susana es una Vale, funcionaria... o Natalia, como lo había dicho, pero... quiero decir, me mojo yo y si al final no es así, que los palos vayan para que no vayan para las técnicas. Que, a ver, nuestra previsión sigue siendo que pueda entrar al Parlamento antes de Navidad. Es verdad que hay cosas que podemos controlar más y cosas que podemos controlar menos, lo que ha dicho Susana. No sé cuándo Servicios Jurídicos va a hacer el informe. Nosotros internamente pues vamos a estar presionando, nosotras, la Secretaría General Técnica del Departamento. Entonces, en principio, nosotros seguimos trabajando sobre la posibilidad de que pueda entrar al Parlamento antes de que acabe 2022. ¿Vale? Eso es un poco la previsión y lo que nos hemos marcado. Y esperamos poder cumplir. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Lo que os hemos planteado, porque claro, yo aquí os lo he dicho un poco de carrerilla, no habéis podido ver los documentos, no se nos han podido pasar cosas. Quiero decir, si detectáis que hay algo que nos ha incorporado, nos lo decís, ¿vale? Lo incorporado está en morado, con lo cual entiendo que es visible. Entonces, si hay algo que no está en morado, pues nos lo decís. Creo que el texto que he colgado en Natalia no está en morado, está todo en blanco y negro. Pero no hay problema, que lo cambiaré ahora, ¿vale? En que me paséis el moradito, yo le doy el cambiazo. O sea, que darme unos minutos luego, antes de empezar a ver que no hay nada en morado en el texto, ¿vale? Porque normalmente no los ponemos en colores, incorporamos el texto. Entonces, ha sido culpa mía el decir que prefería el texto en el mismo color. No, que igual me he aventurado yo a hablar. Que da igual, como ya he metido yo la pata, pues ya os lo digo públicamente. Entonces, no os matéis buscando el morado que no está, lo pondremos ahora, ¿vale? Vale. Bueno, parece que está acabando antes, sí, ¿no? Es que estamos en la última fase. ¿Me escucháis bien? Sí.
Si hay mucho ruido detrás, pues lo siento mucho, pero antes de que cerramos la sesión, me gustaría compartir una reflexión y si puede quedar en el acta, pues estaríamos agradecidas desde el acta. Pues agradecemos estas explicaciones, el trabajo, todas estas reuniones que hemos tenido y la mayoría de las aportaciones están incluidas en el borrador. Pero al mismo tiempo tenemos una gran preocupación, no solamente vinculado con la ley y el presupuesto, sino que, como Natalia también acaba de ponerlo en público, que se ha cogido una de las propuestas que sobre hoja de ruta del presupuesto dentro de la reivindicación internacional que tenemos, dentro de la Agenda 2030, una ruta hacia 0,7, que también teníamos en la ley anterior, pero también está acogida nuestra propuesta de tener un suelo de 0,2, que es lo que ponía nuestro pacto. Tras recibir el borrador de los presupuestos actuales, tras tener ese resultado de incumplimiento del pacto, ruptura del pacto, tras su ya caduca nuestro pacto, ya no tenemos tiempo para ver que una cosa que proponemos para la ley está bien acogida y no es real. Y eso crea una preocupación muy enorme y realista de qué función tiene la ley. Así que, además de expresar nuestra preocupación, tengo una duda. ¿Qué vínculo tendrá la ley? Es decir, una vez que la ley está en vigor, si ponemos el suelo a 0,2, eso significará que en el año 2023, el presupuesto que saldrá para 2024 tiene que tener 0,2 sí o sí, no como un compromiso del pacto, porque era una voluntad, era un compromiso. O sea, pero si la ley pone el suelo, eso significará que este compromiso retrasado en el 2024, aprovechando la ley, será real, o tendremos una ley de compromisos. ¿Os gustaría aclarar esto? La realidad o no de esto, desde luego, no como una preocupación ficticia, sino que por la experiencia y por el resultado y por los números que tenemos delante. Gracias. De todos modos, si algún compañero o compañera de la FAS quiera añadir algo de lo que he expuesto, pues ya sabéis, por favor. ¿Quiere comentar alguien más algo? Sí, un poquito, bueno, aunque pone Carlos Pablo Medicus Mundi, hablo por invitación de Gerán como parte de la FAS, porque como dice, hemos hecho esta reflexión y el tema es ese, nos preocupaba honestamente hasta qué punto es creíble o está anclado eso en la ley cuando este año había ese compromiso, aunque fuera vía pacto, y la realidad es que el presupuesto propuesto es del 0,07, o sea, cumplir la ley para el 2024 en 0,2 supondría un salto muy, muy importante. Entonces, claro, a nosotros la confianza pues está muy mermada por todo lo que ha pasado con los partidos que firmaron el pacto y que han gobernado estos 4 años. Entonces, necesitamos efectivamente ver o entender que eso, que nos parecía el mínimo, efectivamente está anclado con la ley y no está condicionado a otras circunstancias que permitan a quien gobierne a partir del año que viene pues no cumplirlo. Esa es nuestra preocupación, porque en buena medida pues vaciaría la ley en el sentido por lo menos del compromiso presupuestario. Eso es lo que quisiéramos que se nos explicara, porque es cuando menos, insisto, llamativo que se recoja esta propuesta, que entendemos que era lo mínimo, pero que al mismo tiempo el compromiso real justo el año de antes sea muy distinto y muy distante. Bueno, a ver, yo entiendo que una ley es de obligado cumplimiento, está ahí cualquiera, no sé, es que no... entiendo que una ley es para cumplirla, no se hace una ley para no cumplirla. No sé muy bien qué decir al respecto. Nuestra voluntad ha sido la de incorporar todas aquellas propuestas que mejorasen la consolidación tanto de un suelo como de un porcentaje comprometido en la ley. De hecho, incluso se quitó mediante una aportación la referencia a las disponibilidades presupuestarias,
que es una coletilla de técnica jurídica, o sea, es algo que aparece en cualquier ley y que probablemente los servicios jurídicos nos dirán que no está bien redactado si no se pone eso, pero en cualquier caso incluso accedimos a quitar eso, con lo cual por parte del servicio ha habido en todo momento la voluntad de que quedase bien reflejado en la ley y que quedase además con la redacción que se nos propuso por parte de los debates. Entonces, no sé, yo entiendo que las leyes se cumplen, esta y cualquiera. ¿Sí, Estreliz? Ya he podido descargarme el borrador. La redacción no es exactamente como se propuso, porque nosotros la petición del suelo del 0,2 y de alcanzar el 0,7 en 2030 la hacíamos a el Gobierno de Aragón, porque entendíamos que pedir algo a todas las administraciones públicas cuando conocemos la realidad geográfica de Zaragoza, o sea, de Aragón, donde hay pueblos muy pequeños que no tienen ni van a tener nunca esa capacidad, no tenía mucho sentido. Entonces se especificaba que fuera el Gobierno de Aragón y eso ha quedado diluido porque ahora se ponen las administraciones públicas aragonesas en general. Pero se pone esa porque se aceptó otra propuesta en la que se nos pedía que no habláramos de Gobierno de Aragón en todo el texto. O sea, si queréis ponemos o sea, no se ha puesto el Gobierno, o sea, no se ha quitado el Gobierno de Aragón con la voluntad de diluir. Se ha puesto todas las administraciones públicas porque una de las propuestas que salió de manera reiterativa es que no circunscribiésemos la ley al ámbito del Gobierno de Aragón. O sea, si queréis que pongamos el Gobierno de Aragón, no tenemos ningún problema en poner el Gobierno de Aragón, pero se ha modificado allí y en el resto de la ley, salvo en un articulado que hay específico del Gobierno de Aragón que habla del Gobierno de Aragón. Entonces, si queréis que aparezca el compromiso del 0,7 para el Gobierno de Aragón, aparece para el Gobierno de Aragón. Pero o sea, que es decir, la redacción no se ha modificado porque se quiera diluir nada, se ha modificado porque se nos ha solicitado que la ley no se circunscriba al Gobierno de Aragón. Entonces, se ha modificado en esa parte y en todas las demás. Lo digo por si queréis revisarla y creéis que en otras partes también tiene que aparecer el Gobierno de Aragón y no las administraciones públicas aragonesas. Sí, aquí entramos, creo que, perdón, que empecé a hablar sin pedir palabras, Susana, ibas a decir algo, ¿no? Habla. Vale, perdonad. Sobre este tema en concreto, ¿no? Obviamente, pues queremos, todas, que la ley refleje y que sea de cooperación aragonesa, ¿no? En este caso, quizás, si no hay ningún problema, y para aclarar también qué tal, pues quizás se puede nombrar para reflejar este compromiso a través de la ley. Bueno, no es un compromiso a través de la ley, sino que es una obligación, como dices tú, Natalia, porque podemos todos pensar que pues si está la ley de cumplir, que nosotros pensábamos que el Constitución iba a cumplir. No sé si me explico. Entonces ya entiéndenos un poco ya de, no sé, de impotencia, porque queremos que las herramientas que tenemos, trabajamos, esforzamos, dejamos nuestro sudor, tiempo, no se de una parte u otra, ya veis que la oficina ya sabe tantos documentos, tanto tal, que tengan utilidad real, que sean unas herramientas tangibles que sirven para construir. No como en una caja de herramientas, por si acaso, luego, no sé si me explicase que no es preocupación real, ya es más allá de la palabra, se lo dice, que es, ¿a qué servirá? ¿Qué utilidad tendrá? Si decimos en todo el documento, decimos esto, ¿qué servirá? Y en este párrafo, en este punto 2, 3, si no decimos de esta manera como hemos propuesto en todo el documento, ¿qué resultado tendrá? Así que es un poquitín de este lado. De todos modos, como nos habéis dejado también esta puerta abierta, que acabamos de descargar los documentos, analizaremos incluso las veces que comentamos, pues creo que nada más que decir. Simplemente os agradecemos que nos percibís con esta reflexión que real y muy compartida, que lo tengáis en cuenta, por favor. Y pues nada, agradecemos la empatía también, porque creo que estamos en la misma línea en los discursos y compromisos, pero también es que vemos la ley como una herramienta que queremos usar, ya no solo por su obligatoriedad, sino que otro día quien me ha dicho pues que Aragón, que no era de aquí extranjero, que antes de reyes, leyes. Entonces, como que queremos estar orgullosos de algo, de nuestra, que era una lema de Aragón, ¿no? Queremos que nuestra ley, que sea nuestro orgullo porque lo cumplimos. Queremos que sea nuestra palabra
que sea de farda, como siempre he dicho en nuestras reuniones, porque cumplimos nuestra palabra, ¿no? Así que gracias, creo que nada más que comentar. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, pero si no le comento a Gerald, o sea, que entiendo perfectamente lo que dices, lo que os trasladaba es que, o sea, que no entramos a debatir si Gobierno de Aragón o administraciones públicas, que si se considera más pertinente Gobierno de Aragón, ponemos Gobierno de Aragón. Lo que no queremos es que se traslade la idea de que se ha intentado diluir o difuminar, no, o sea, se han intentado incorporar todas las aportaciones que se aprobaron y había una aportación específica que decía que no se hablase del Gobierno de Aragón, sino de las administraciones públicas, que no tenemos ningún problema en incorporarlo como Gobierno de Aragón y que nosotros como servicio tenemos la misma voluntad de que la ley sea una herramienta útil, porque también nos hemos involucrado en su trabajo al máximo en esta y en la estatal, que también hemos hecho aportaciones y también hemos trabajado intentando aportar nuestro humilde grano de arena en cooperación, que sabemos que no somos una comunidad, no sé, de las que más fondos destinan, pero bueno, hemos intentado aportar nuestra humilde experiencia, o sea que nuestra voluntad también es que tanto a nivel autonómico como estatal podamos tener leyes que sean útiles para esta política pública, que a nosotros como servicio, como institución pública, también necesitamos tener estas herramientas para poder trabajar. Entonces, bueno, pues cambiaremos administraciones públicas por Gobierno de Aragón, pero ya os digo que se ha cambiado en toda la ley, con lo cual si hay algún artículo más que consideréis que tiene que aparecer Gobierno de Aragón y no administraciones públicas, nos lo hagáis saber, porque salvo el articulado específico para el Gobierno de Aragón, se habla de administraciones públicas aragonesas. Pero, insisto, porque era una aportación que se hizo en la ley, no porque nos lo hayamos sacado de la manga. Marisol, que tienes la mano levantada. Yo no la escucho. No se escucha. No se oye, Marisol. Ay. Ahora, a ver. ¿Hola? Ahora, perfecto. Vale. ¿Me oís ahora? Sí. Perfecto. Vale. Nosotros fuimos una de las personas o de las entidades o de administraciones que pedimos que se pusiera como administraciones y no solamente el Gobierno de Aragón, porque consideramos que la ley no es solamente del Gobierno de Aragón, sino que nos tiene que influenciar y afectar a todos. Entonces, para nosotros sí que era importante el que estuviera puesto todas las administraciones públicas, no Gobierno de Aragón solamente. Es que incluso para nosotros en nuestra convocatoria ahora mismo afecta cómo está la antigua ley, en cuanto a que hay ciertas cosas como era en la antigua ley, que era los indirectos eran a un 10% en la ley y nosotros los tenemos al 12% y como pone, es que es una ley, entonces nos afecta a todos. Entonces yo sí que os pediría que eso no lo cambiarais, Natalia. Que se mantenga lo de todas las administraciones. Bueno, de todos modos, como el documento todavía no lo habéis podido ver bien ni no lo habéis podido leer bien, revisadlo y si tiene que aparecer dos párrafos, uno que hable del Gobierno de Aragón, otro que hable de administraciones en general, sí. Quiero decir que yo creo que hemos intentado que todo el mundo se sienta cómodo con la ley, entonces que no vamos a poner problemas en este sentido. Ha habido cosas que hemos tenido que decir que no porque no era posible incorporarlas, pero hemos tenido la voluntad de incorporar todo lo que se ha podido incorporar. Entonces, si por parte de las ONGs entendéis que tiene que haber un aspecto específico del Gobierno de Aragón, lo revisamos. Si por parte del resto de entidades públicas, el ayuntamiento o diputaciones, quien sea, consideráis que necesitáis, porque también os quiero decir, al final la ley es para todo el mundo, porque la necesitáis como una herramienta de trabajo, otro tipo de redacción, nos lo decís y le intentamos dar la fórmula en la que poder sentirse todo el mundo cómodo, ¿vale? Que no, o sea, lo que queremos trasladar es que no estamos para poner problemas, que estamos para que todo el mundo se pueda sentir reflejado en la ley. Vale, muchas gracias, Natalia. Entonces revisadlo con tranquilidad y nos... Bueno, con tranquilidad. Eso iba a decir que con tranquilidad. Con mucha tranquilidad tampoco, revisarlo a secas, ¿vale? Y además llega un momento en que la administración tiene que decidir cerrar un texto para poder seguir con la tramitación, porque si no estamos continuamente
dando vueltas a lo mismo y entonces nos vamos a ir de plazos. Luis, ¿querías intervenir? Sí. ¿Me oís? No, simplemente con el tema este del presupuestario, el suelo presupuestario, el tema, claro, las entidades locales tenemos potestad presupuestaria, entonces que una ley de cooperación nos diga lo que tenemos que dar para cooperación, los jurídicos, vamos, yo no soy jurídico, pero van a decir que eso, pues, o sea, eso no se puede hacer. Entonces, se puede poner para mandarlo, pero seguro que nos van a decir que no. Ahora, si se pone que el gobierno de Aragón destinará, pues eso ya, si solo es el gobierno de Aragón, pues eso ya es algo interno, si lo quieren hacer, pero yo entiendo que al fin y al cabo son también decisiones políticas, o sea, igual que en ningún sitio pone que para sanidad haya que dedicar el 23%, ni para educación el 37%, pues yo creo que aquí tampoco nos dejarán, hombre, si dejarán ponerlo, pues, pero vamos, que yo veo que jurídicamente no sé, o sea, lo veo de que es que no se sostiene, ¿vale? Y luego comentar otra cosa del tema de las entidades locales, sí que me miro un poco así por encima del borrador y lo que no he visto yo es la palabra competencia, en el sentido de decir, las entidades locales tienen competencia, sí pone que podemos hacer programas, pero la palabra en sí competencia no existe, no sé si es que no la habéis puesto porque jurídicamente pues veíais que no había que ponerla o por otros motivos, pero vamos, que sí que a lo mejor sería interesante incluir la palabra las entidades locales son competentes o tienen competencia en cooperación al desarrollo. Vale, simplemente esas dos cosas. Gracias. Bueno, en las entidades locales también hemos cogido una aportación, ¿vale? O sea, se ha puesto la redacción de la aportación. Sí que decir en este sentido, lo comentaba antes Susana, no hemos hecho el volcado, porque al final aquí lo que se ha hecho es el volcado del proceso de participación, pero sí que tenemos informes de otros departamentos. Y con el tema de las entidades locales, el informe de la Dirección General de Desarrollo Estatutario nos puso reparos. Entonces hemos intentado poner una redacción que refleje que las entidades locales son agentes de la cooperación sin poder dar excusas a servicios jurídicos para que nos tumbe un artículo. Vale, pues por ¿vale? O sea, se ha buscado una redacción en la que aparezcan entidades locales, aparezca un papel protagónico de las entidades locales, aparezcan como agentes de la cooperación sin utilizar determinados términos que pudieran inducir a, pues eso, pues a que se nos pongan reparos jurídicos. Es que a veces coser e hilar todo es complejo y complicado. O sea, hemos intentado buscar, por eso decía antes también que fundamentalmente las que veáis que pone parcialmente es porque se han buscado redacciones alternativas que creyésemos que iban a generar el menor problema posible, manteniendo o intentando mantener el mayor espíritu posible de las aportaciones. Carlos y Carmen de Médicos Mundi, veo la mano levantada. Sí, yo otra vez como FAS, no, solo decir porque antes de que se acaben las intervenciones y proseguís a cerrar, me parece importante, aunque creo que ya lo ha apuntado un poquito Gerán, yo he estado sobre todo como parte de la FAS, insisto, en esta última fase y quería agradecer a la Dirección General del Servicio que desde luego lo que vimos es que había habido un trabajo intenso, ha habido una barbaridad de alegaciones, de propuestas y ha habido que trabajarlas todas y además creo, y lo hablábamos con los compañeros y las compañeras, con mucha sensibilidad y mucha voluntad de incorporar todo lo que estábamos proponiendo. Entonces es justísimo que esto se exprese y se reitere. Insisto, no es mi sentir porque es una cosa que habíamos hablado sobre todo después de la última reunión que tuvimos. Así que muchas gracias por esa parte y felicidades. Pues muchas gracias. Esperemos que se apruebe pronto y que el resultado sea una buena ley, por lo menos. Si nadie más quiere decir nada, lo dicho, revisad la documentación y nos decís. Si queréis, escribidme directamente a mí, que lleva un poco el tema de la ley por no saturar a las compañeras del servicio que están con las justificaciones, ¿vale? Entonces, yo creo que tenéis todo el mundo mi email, si no es n_c, o sea, la inicial de mi nombre, mi primer apellido entero y la inicial del segundo, @aragon.es, ¿vale? Me escribís directamente a mí y yo quería, Natalia, un momentillo, si os parece un poco por concretar. A ver,
Es decir, nosotros tenemos que hacer una serie de fases, si os parece, pues establecer un tiempo para que enviéis esas aportaciones, por no retrasar nosotros, ¿entendéis? O sea, es que si os parece una semana, 10 días, lo que veamos, pero no alargarlo mucho porque si no nosotros el borrador no puede pasar al siguiente paso, ¿vale? Si os parece, y cuanto antes esté mejor. Eso, si decimos una semana o el tiempo que consideréis para que nosotros podamos seguir. ¿Os parece un poco llegar a ese acuerdo? Perfecto. Yo cuando queráis. De hecho, si creéis que para el miércoles os ha dado tiempo, yo el jueves y el viernes me dedico a incorporarlo todo y ya se puede mandar la próxima semana. No sé si os estoy dejando como muy poquísimo de tiempo, pero... A ver, yo creo que el debate ya se ha hecho, las aportaciones ya se han hecho. Esto va a ser meras correcciones puntuales de algo, quiero decir, no, ya no vamos a debatir, no vamos a... No, simplemente sí, desajustes que se puedan ver en la norma, con lo que eso tiene que ser sencillo y rápido, porque si no... Pues si os diese tiempo hasta el miércoles, yo el jueves y el viernes hago las últimas revisiones y ya el viernes lo podemos enviar. Venga. ¿Vale? Pues si ya nadie tiene nada más que decir, damos por cerrado ya la sesión de retorno. Colgaremos toda la documentación lo más correcta posible, incluso cuando Natalia tenga preparado este borrador con estas matizaciones que se han podido hacer, lo colgaremos también como versión 2 y muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación y hasta pronto. Hasta luego a todos. Vaya, Gracias a vosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.